¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un placer saludarles y presentarnos el día de hoy por medio de este video, hablando acerca de el plan de Dios para Israel. Estuvimos, hermanos, cerrando en el video pasado una serie acerca de la vida de Josué, este varón escogido por Dios, este hombre que supo cumplir el propósito de Dios. Y lo único que tuvo que hacer Josué fue obedecer a la voz de Dios. Mantener al pueblo en firmeza y santidad y en obediencia a Dios. Fue lo que hizo que Josué pudiera derrotar, hermano, a 31 reyes. 31 reyes derrotados por Josué. Y como todo lo que empieza, termina. La vida de Josué, hermano, llegó a su final. Este varón, al final de sus días, quiso dirigir al pueblo de Dios para que nunca se apartara de la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando, hermano, acerca de hombres escogidos para cumplir una vez más el plan o propósito de Dios para el pueblo de Israel. Después de la muerte de su líder Josué, Israel no tiene una posición de liderazgo nacional permanente. Tiene una desestabilidad espiritual y el pueblo hebreo, hermano, comienza a claudicar. Pues Josué era un líder, hermano, que tenía a toda la nación bajo control, que tenía a todo el pueblo bajo control con la ayuda de Dios. Y él lo único que hacía era obedecer al Señor. Ahora, hermano, viene una nueva etapa para el pueblo de Israel, donde Dios tiene que despertar a estos hombres para que cumplan también con el propósito de Dios. Ahora la tierra había sido repartida por Josué, quien en su último discurso exhortó al pueblo a seguir a Dios y desechar a los dioses de los amorreos. Al no ser así, hermano, el pueblo hebreo permitió que el enemigo viviera con ellos. El pueblo hebreo permitió, hermano, que aquellos lugares que habían sido conquistados, los hombres, mujeres que habían quedado de las conquistas en aquellos pueblos, ellos permitieron que vivieran y siguieran viviendo ahí. Vinieron las consecuencias, hermano, vinieron consecuencias para el pueblo de Israel. Empieza a enfrentar nuevos peligros, empieza a enfrentar nuevos ataques militares, donde tienen que resurgir hombres y mujeres como líderes para enfrentar esos tiempos de crisis. Aquí es donde comienza a tomar parte el libro de los jueces. Y los jueces de Israel, hermano, que fueron levantados para ayudar al pueblo. El término en español juez no refleja completamente, hermano, lo que en realidad desempeñaban aquellos hombres en aquel tiempo cuando estaban bajo este cargo. Sin embargo, la palabra hebrea, shopet, que traducida, hermano, por lo general es juez, en el hebreo se refiere a un mediador de conflictos, un comandante militar o un gobernador de un territorio. Los jueces ayudaban a resolver, hermano, problemas entre el pueblo, disputas entre el pueblo, pero también se hacían responsables de los asuntos militares, de los asuntos políticos. Tenían que enfrentar a los pueblos hostiles. Había muchos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel.
aunque en este libro se les llama así, libro de los jueces, en realidad lo que estos hombres, o el punto llamativo de lo que estos hombres hicieron, deberíamos llamarles libertadores. Es la descripción más precisa para estos líderes. En el libro de los jueces encontramos una visión general más detallada de los líderes de Israel. Poco a poco, hermano, la calidad de la sucesión de los jueces disminuye, lo que al final lleva a Israel a un caos absoluto. El libro de los jueces, hermano, concluye con historias de violaciones, asesinatos, guerras, y con un versículo llamativo y desastroso final. En el último versículo del libro de los jueces, en el capítulo 21, verso 25, dice la Biblia esto: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo suyo, o lo que mejor le pareciera, no importando que dañara a otro. Por decirlo de otra manera, buscaban su propio bien, actuaban según su opinión, olvidando la palabra de Dios. Y este acto, hermano, de seguir su propia mentalidad o sus propias decisiones, significaba no obedecer al mandato de Dios. Josué dio un mandato, hermano, porque Dios se lo había dado a él. Por eso Josué exhortaba al pueblo, hermano. Dios le dio una promesa a Josué y quería que el pueblo de Israel continuara con esa promesa, aunque él no estuviera. Esa promesa decía así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas todo lo que en ella está escrito y todo te saldrá bien. Ese era el deseo de Josué para el pueblo de Israel. El mandato es hacer lo correcto ante los ojos de Dios y no lo que parece correcto. Muchas cosas parecen buenas, pero en realidad no lo son. Muchas cosas parecen correctas, pero en realidad no son correctas. Nosotros, hermano, tenemos que obedecer la voz de Dios y en realidad hacer lo correcto. Porque muchas veces pensamos que hacemos lo correcto y parece que es lo correcto, pero por nuestra propia percepción, muchas veces cegada, nos lleva a un error, a cometer un error. Los jueces fallaron al no guiar, hermano, a los israelitas a guardar la ley de Dios. Algo que Josué hizo todo el tiempo que estuvo su liderazgo. Por lo tanto, fallaron en administrar la justicia y gobernar al pueblo. Amados hermanos, el pueblo de Israel fracasó porque tenía que hacer una expulsión de todas las gentes, hermano, que habitaban los pueblos que ellos conquistaron. Tenía que haberlos expulsado. No tenía que haber quedado nadie de ellos. Les voy a presentar unos versículos bíblicos donde habla acerca de esta falla de Israel. Este error tan grave, tan grande que ellos cometieron, por eso se llama así. Fracasaron, hermano, en expulsar al pueblo. Los amorreos, los madianitas, los amonitas, todos permanecieron ahí. En Jueces capítulo 1, verso 21, dice la palabra de Dios: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín
en Jerusalén hasta hoy. Jueces capítulo 1, verso 28 y 29 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Jueces capítulo 1, verso 30 al 33. Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Aczib, en Gelba, en Afec y en Rehob. Moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bexemes, ni a los que habitaban en Bet Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bexemes y los moradores de Bet Anad. Jueces capítulo 1 y capítulo 2 sigue narrando el incumplimiento de Israel, hermano, al no expulsar a los pueblos cananeos de la tierra. Cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente, ellos quedaron en aquellas tierras. Dentro de todos estos pueblos que permanecieron en aquel lugar que Israel había conquistado, está un pueblo, hermano, que viene a ser parte protagonista en muchos sucesos que vienen, hermano, adelante para el pueblo de Israel. Y fueron los filisteos. Todos los pueblos, hermano, que permanecieron en su lugar donde ellos habitaban, se convirtieron en un problema para los israelitas. Los israelitas los sometieron, hermano, a trabajos forzados y les cobraban tributos. Hay una cierta ironía en esto, hermano, que los israelitas, que habían sido liberados, que habían sido esclavizados, ahora se convirtieron en amos de esclavos. Cuando tuvieron la oportunidad, esclavizaron a la gente, cuando ese no fue el mandato de Dios. El mandato de Dios era que tenían que ser desechados. La razón principal por la que Israel debía expulsar a los cananeos era para prevenir la idolatría, que esa idolatría, hermano, no fuera una lepra que se fuera expandiendo en el pueblo de Israel, que infectara al pueblo de Dios. Al igual que la serpiente en el Edén, la idolatría de los cananeos, hermano, podría ser una prueba de lealtad para los israelitas hacia Dios y su pacto. Pero a Israel, hermano, no le fue mejor que a Adán y a Eva. Al no quitar la tentación que representaba el pueblo pagano y hacerlo permanecer donde ellos moraban, pronto comenzaron, hermano, a servir a los dioses de los cananeos, entre ellos Baal y Astarte. En Jueces capítulo 2, verso 11 y 13, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los amorreos, de los cananeos. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Jueces capítulo 10, verso 6, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Algunas versiones, hermano, traducen el término hebreo como adorar, pero otras lo traducen de otra forma más precisa como servir. Ellos ya no sirvieron a Dios y sirvieron, hermano, a todos estos dioses. Adorar, hermano, no es solamente una acción de inclinarse ocasionalmente frente a algo, frente a una imagen, o hacerse una simple oración a un Dios cualquiera. Adorar, hermano, es una entrega. Adorar, hermano, es postrarse delante de Dios, entregarle todo tu ser y todo tu corazón. Adorar a Dios es cuando Él es el único, es el número uno en tu vida. La vida de los israelitas cambió. Su trabajo, hermano, ahora era servir a los ídolos y ya no servir a Jehová. Ellos, hermanos, se convencieron de su éxito en el trabajo que ellos estaban realizando. Ellos pensaron que su trabajo dependía de apaciguar a las deidades de los cananeos, de los amorreos, de los sabuceos. Imagínense la cantidad de deidades que estos hombres tenían y el pueblo de Israel ahora sirviéndoles. Todo esto provocó, hermano, que vinieran conflictos en Israel, que se levantaran guerras, que fueran oprimidos y que cada vez que estaban siendo oprimidos por aquellos a los que ellos oprimieron, ahora se habían invertido los papeles, cambiaban los papeles. Dios tenía que levantar a un juez, a un libertador. Entre los jueces mencionados en la Biblia nos encontramos a Otoniel. También tenemos a Od, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jepté, Isbán, Elón, Abdón, Sansón y por último tenemos a Samuel. Cuando dice el último versículo del libro de los jueces que no había rey en Israel, comenzaron a pedir un rey que los gobernara, que los oprimiera. Ahora, hermano, todos estos hombres, todos estos jueces, todos estos libertadores que Dios levantó, los levantó con ese propósito. Ellos cumplían el propósito de Dios y el pueblo de Israel volvía al fracaso. Se levantaba un libertador y volvían, hermano, el pueblo de Dios a servir a Dios y al paso de los años volvían al fracaso. Toda esta introducción, hermano, que les acabo de decir, espero que nos sirva a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un libertador y vino a liberarnos de una sola vez y para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, de la opresión de Satanás, pero vino a hacerlo una sola vez. Él nos hizo libres.
Estaremos hablando, hermano, en un próximo video. Ahora vamos a hablar acerca de una mujer, hermano, y esta fue Débora. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Dice la Biblia, no solamente era juez, no solamente era profetisa, no solamente fue parte de la liberación de Israel, dice la Biblia que fue madre de Israel. Que Dios le bendiga, amado hermano. Esperamos que este video le haya gustado y haya podido aprender tal vez un poquito de algo que a lo mejor no sabía o de algo que ya sabía y hoy le fue recordado, para que sepa que no podemos andar de fracaso en fracaso, porque nuestro Dios siempre nos lleva de victoria en victoria cuando vamos de su mano. Bendiciones, hermanos.